Muy buenos días, gracias por estar en una edición más de su programa Unidos en el Amor de Cristo, un programa que se transmite en el lado de la ciudad de El Paso, Texas, aquí en los Estados Unidos, en nuestra frontera con Ciudad Juárez, México. Nos da mucha alegría que usted nos esté sintonizando en esta hora. Mi nombre es Saúl Castañón, soy pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos, aquí en el área noreste de nuestra ciudad. Nosotros estamos ubicados en el 9787 de la calle Macón. El día que usted le gustaría acompañarnos o no tiene un lugar en donde congregarnos, sea usted bienvenido. También nos puede visitar en nuestra página de internet cielosabiertos.net, y ahí también puede conocer más acerca de nuestro ministerio. Es una bendición que esté con nosotros una vez más en este programa, y la razón es porque cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir a través de estos medios que tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios como anfitriones, como invitados, el objetivo nuestro es poder ser de edificación y de bendición para su vida. Antes de dar inicio al programa, le queremos recordar que nosotros tenemos nuestra línea telefónica en lo que viene siendo el canal 38, área 915-532-8518. Repito, área 915-532-8518. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad y le gustaría comunicarse con nosotros, claro está que lo puede hacer. Se comunica a este número, nos deja su petición y se estará orando a favor de cada una de ellas. A la misma vez también queremos recordarle que este programa es patrocinado por el canal 38. Eso significa que gracias a los donativos de todos aquellos que de manera generosa, de manera bondadosa envían sus ofrendas o sus donativos a este canal, ya sea que vengan personalmente, ya sea que lo hagan a través de una tarjeta electrónica, débito o crédito, o por qué no, también por medio de un cheque o un money order que vienen y los dejan. Es como el evangelio de la palabra de Dios se sigue sembrando en los diferentes lugares por mucho tiempo más. También queremos invitar a todos aquellos que nos sintonizan desde el área de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Si a usted le gustaría apoyar este ministerio, también lo puede hacer. Recuerde que están las librerías La Semilla Bookstore en el área de Ciudad Juárez, y también la otra librería conocida como la librería Maná. Son las librerías autorizadas por el canal 38 para que usted vaya, deje su donativo y podamos seguir continuando sembrando la palabra de Dios. Una vez más le doy la bienvenida a este programa Unidos en el Amor de Cristo. Qué bendición que esté con nosotros, ya que el deseo de nuestro corazón es ser de bendición por medio de la palabra de Dios. Semanas anteriores que hemos estado produciendo estos programas, hemos estado hablando acerca de un tema que lo habíamos titulado, o lo hemos titulado más bien dicho, comunión con Dios. Qué importante es que nosotros como cristianos tengamos comunión con Dios. Y precisamente nosotros basábamos estos devocionales, estas palabras que hemos estado compartiendo en el libro de Génesis, en donde tomábamos como referencia Génesis capítulo 5, versículo 24, lo que la Biblia le llama: y caminó pues Enoc con Dios. Tomábamos como referencia este pasaje bíblico en donde compartíamos cómo es que en la Biblia se nos enseña a nosotros que el hombre, que el Hijo de Dios puede caminar con Dios. Y no solo el Hijo de Dios, también aquel que no conoce de Cristo se puede acercar a Cristo y puede aprender a caminar con Dios de la manera correcta. Esta historia está basada precisamente a través del escritor, que nos hace referencia que el hombre sí puede caminar con Dios. De hecho, el hombre, para poder tener una comunión con Dios, es necesario caminar con Dios. Semanas anteriores hemos estado hablando, caminando con Dios por medio del servicio, o ya sea caminando con Dios por medio de la adoración, y lo enfocábamos en el lenguaje o en la manera vocal. Esta ocasión yo quisiera compartir un tema más en lo que significa comunión con Dios, pero a través de la palabra o de su palabra. Qué importante es que nosotros como cristianos sepamos que la comunión con Dios, otro pilar importante, otra fortaleza importante para poder tener una buena comunión con Dios, es a través de su palabra. Y para ello me gustaría tomar como referencia el pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Josué,
capítulo 1, versículo 8. Estaré leyendo dos versiones, porque en estas dos versiones encontramos una riqueza que nos va a llevar a través del conocimiento de la palabra de Dios, de cómo poder encontrar esa buena comunión con Dios a través de su palabra. Y dice de la siguiente manera, Josué 1:8 en la versión, nueva versión internacional. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Una de las versiones también más conocidas, que es la versión Reina Valera 60, dice de la siguiente manera: recita siempre el libro de la ley, dice, y medita en ella de noche y de día, así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué interesante es que cuando encontramos en la Biblia la pregunta que para muchos pudiera ser tal vez una interrogante, en realidad es necesario que el cristiano tenga comunión con Dios a través de su palabra. Sabes que vivimos tiempos en donde de alguna manera surgen preguntas muy interesantes en cómo tener comunión con Dios, cómo acercarse a Dios, cómo hablar con Dios, cómo escuchar a Dios, cómo llevar a Dios nuestra adoración. Y generalmente la Biblia siempre nos va a llevar a esas definiciones, a esas gemas, a esa manera importante de poder interpretar de qué manera el hombre se puede comunicar con Dios. Y la Biblia, para poder desarrollar este tema, vamos a ocupar la vida de Josué, un hombre que por medio de la palabra de Dios, aprendemos que fue un hombre que se convirtió en el siguiente líder después de Moisés. Este hombre, una vez que Moisés se queda en el desierto y dice la palabra de Dios que entra Josué con el pueblo de Dios a lo que viene siendo dirigirse hacia la tierra de Canaán, la Biblia dice en el capítulo 1 que tiene una conversación con Dios Josué, en el cual Dios le habla a su vida con la finalidad de hacerle ver a Josué la importancia de que ahora él debía de aprender a tener comunión con Dios. La historia de Josué es la historia que estaremos basando para desarrollar el tema una comunión con Dios a través de su palabra, en el cual estaremos desarrollando 3 puntos principales. 1. Para poder tener comunión con Dios, en primer lugar debemos de recitar la palabra de Dios. 2. Para poder tener comunión con Dios, debemos meditar en la palabra de Dios. Y 3. Para poder tener comunión con Dios, debemos ejercer la palabra de Dios. La pregunta posiblemente que para algunos sería, ¿es importante que un cristiano, es importante que yo como creyente esté en comunión con Dios por medio de su palabra? Bueno, pues la respuesta es un totalmente claro que sí, es un amén. ¿Por qué razón? Bueno, porque la misma Biblia nos enseña que para poder conocer la comunión con Dios de manera correcta, para poder conocer la voluntad de Dios de manera correcta, dice que ella nos ha dejado un libro, nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la Biblia, con la finalidad de que nosotros podamos interactuar con ella. Y a través de la lectura, a través del estudio, a través de la enseñanza, a través de ponerla en práctica, es como nosotros podemos tener esa comunión con Dios. Es como bien diría por ahí alguien, cuando en tiempos antiguos alguien quería tener contacto con alguien, conocer, conversar, saber qué era lo que alguien necesitaba, generalmente se utilizaban las cartas. Era el medio antiguo hace muchos años para que el hombre o la mujer de alguna manera tuvieran interacción. Obviamente en estos tiempos ha cambiado, la tecnología nos ha permitido utilizar diferentes medios digitales para ya no sé que sea necesariamente a través del escrito, sino que ahora podemos tener esa interacción de una manera más visual, de una manera más tecnológica, de una manera que diría alguien multimedia, como poder estar mirándonos en estos momentos. La Biblia, a través de todos los años, y aún sigue siendo vigente, a través de estos tiempos, la Biblia es el medio más importante para tener comunión con Dios.
quiero hacer una aclaración. Afortunadamente, existen diferentes autores, diferentes libros que han sido de apoyo para poder comprender, para poder ser bendecidos y para poder aprender más acerca de la palabra de Dios. Existen libros devocionales, existen libros de estudio, existen libros de testimonios y que generalmente están basados en la Biblia. Pero una de las maneras en las que la Biblia nos enseña que nosotros podemos tener comunión con Dios de la manera más acertada es a través de la Biblia. Y es por eso que este tema debe de tener gran relevancia en la vida de los cristianos. Estadísticas actuales hablan que en la vida de hoy, en la vida del cristianismo, existe una descendencia, en otras palabras, va de bajada. Una ascendencia, va de bajada, lo que viene siendo el estudio, la meditación, la recitación, el escudriñar, el conocer la palabra de Dios. Y de hecho la Biblia habla en uno de sus profetas, dice, y mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando uno estudia ese pasaje bíblico dado por medio de uno de los profetas, uno se da cuenta que no es que la palabra de Dios no estuviera al alcance de ellos. Lo que pasa es que de manera propia, de manera voluntaria, de manera deliberada, el pueblo de Dios no tenía deseos de aprender la palabra de Dios. Y es por eso que la comunión con Dios es de vital importancia, que un pilar que debe de estar firme en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, es leer la palabra de Dios. De hecho, cuando Jehová le habla a Josué, Josué tenía grandes proyecciones en Dios. Josué se iba a convertir en ese caudillo, en ese libertador, en ese hombre que por medio de la guianza de Jehová, a través de la ley de Dios, de la ley de Moisés que Dios le había establecido, ahora Josué sería el encargado para llevar a la bendición a la nación, al pueblo de Dios. ¿Te has puesto a pensar la relevancia, la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida diaria, no solo para nosotros, sino también para los nuestros? Es por eso que este programa hablaremos de estas tres partes importantes para poder tener comunión con Dios a través de su palabra o por medio de su palabra. Es importante que de la misma manera como Jehová le habló a Josué, de la misma manera nosotros debemos de poner en práctica lo importante que es tener comunión con Dios. Así que iniciemos en esta hora. En primer lugar dice la Biblia, y lo leemos una vez más el texto, recita siempre el libro de la ley. ¿Sabes? Cuando hablamos de la palabra recitar la ley o cuando hablamos de la palabra recitar lo que se le dio dado a Josué, estamos hablando de lo que se le conoce en el término, la importancia de que nosotros como cristianos nunca dejemos de estar pronunciando la palabra de Dios. De hecho, otra de las traducciones de la Biblia, cuando se refiere a este pasaje bíblico, hace referencia a la pronunciación. Cuando se habla de la pronunciación, se habla de que en la boca, en este caso de Josué, debía de tener la ley en sus manos, obviamente instruido por un sacerdote o por él mismo al tener esa comunión privada con Dios. Y él tenía que estarla pronunciando, la tenía que estar hablando, la tenía que estar mencionando. Ahora, ¿por qué es tan importante tener comunión con Dios a través de la palabra de Dios? Porque cuando nosotros recitamos la palabra de Dios, es un medio en el cual nosotros podemos memorizar la palabra de Dios. De hecho, el pronunciar tiene como objetivo que nosotros estemos escuchando, pero a la misma vez hablando lo que estamos diciendo o lo que estamos leyendo. ¿Sabías tú que cuando se enseña a los niños a poder conocer, a poder aprender, a poder pronunciar bien las cosas sobre los diferentes aspectos de la vida, en la cuestión académica, por ejemplo, ¿sabías tú que generalmente se utiliza lo que viene siendo la técnica de la pronunciación? Sí, de hecho la técnica de la pronunciación es un hábito muy común.
Porque la técnica de la pronunciación, aquellos que tenemos hijos sabemos que nos referimos cuando llega un punto en la edad de nuestros hijos en donde les empiezan a enseñar el abecedario a manera de canción. La pronunciación a manera de canción, que es una manera, es una técnica para poder aprender y memorizar la palabra de Dios. Es una técnica que se utiliza también en los tiempos antiguos. De hecho, la tradición judía en uno de sus aspectos se menciona que a los niños, para que ellos pudieran memorizar la palabra de Dios, ellos deberían de constantemente estarla mencionando a través de melodías. Por eso es que cuando nosotros leemos los salmos, en realidad los salmos son cánticos, son canciones. Y era una manera en la que los hombres, y principalmente al enseñar a sus hijos podían pronunciar la palabra de Dios y eso les traía memorización de la palabra de Dios. Para poder tener comunión con Dios debemos de conocer, pero también debemos de memorizar lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Qué interesante es que cuando nosotros como hijos de Dios pronunciamos la palabra de Dios, memorizamos la palabra de Dios, nosotros en realidad estamos comprendiendo la importancia que es para nosotros saber lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere comunicar. Es una práctica no solo efectiva, no solo antigua, sino sigue siendo una práctica actual por la cual se utiliza para que los niños, y en este caso los creyentes, podamos conocer a Dios a través de su palabra. Cuando nosotros hablamos de conocer a Dios a través de su palabra, estamos hablando de este libro que es la Biblia. ¿Sabes? En estos tiempos me ha tocado conversar con personas que de alguna manera me han dicho, a mí me cuesta mucho trabajo leer, y no solo leer cualquier libro, inclusive la Biblia. Yo te voy a dar un consejo en esta hora. Ya existen otros medios, y otro de los más comunes, de los más clásicos que en estos tiempos se nos ha facilitado, es la Biblia en audio. Yo te animo, yo te invito a que como cristiano, para poder tener esa sana, esa buena comunión con Dios a través de su palabra, descargues en tu teléfono la aplicación. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos lograr por medio de la palabra de Dios o a través de la palabra de Dios tener comunión con Dios? Cuando la estamos escuchando o cuando la estamos pronunciando. De hecho, la memorización del hombre a través de la pronunciación es un medio efectivo, practicado por Josué seguramente, practicado por los demás hombres de Dios, claro que sí, practicado por los profetas, practicado por los apóstoles. Porque de hecho, cada vez que ellos lo hacían, era una manera, vuelvo a repetir, de poder conocer la voluntad de Dios. Y qué importante es para el cristiano darse cuenta que aun cuando en estos tiempos existen muchas interpretaciones que tengo que aclarar, algunas de ellas son antibíblicas, algunas de ellas totalmente son herejías o algunas de ellas totalmente no están en la palabra de Dios, son interpretaciones privadas. Una manera de proteger nuestra comunión con Dios es leer la palabra de Dios, es pronunciar y memorizar la palabra de Dios. Seguramente cuando Josué se encontró en diferentes etapas de su vida, en donde tenía que tomar decisiones como líder, como caudillo, como hombre principal para poder llevar al pueblo de Dios a la bendición de Dios, este hombre tenía que recurrir a la pronunciación, a la memorización de la palabra de Dios para saber cómo actuar. Utiliza los medios. Ten el tiempo para pronunciar la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de pronunciar la palabra de Dios, lógicamente estamos hablando de ese tiempo privado, ese tiempo disponible, ese tiempo necesario que ocupamos para poder aprender la palabra de Dios. De hecho, nuestros hijos cuando van a la escuela, generalmente los tienen recitando y pronunciando y expresando en voz alta. Te quiero hacer algunas preguntas a manera de reflexión. ¿Cuántas historias de la Biblia conoces? ¿Cuántos textos de la Biblia sabes de memoria? Y no es para podernos sentir personas con mucha capacidad de conocimiento bíblico, no necesariamente.
es que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros para darnos entendimiento sobre la voluntad de Dios, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros para darnos entendimiento y guianza para saber qué decisiones tomar, generalmente el Espíritu Santo va a utilizar nuestra memoria a través de la palabra de Dios para hablarnos. Te voy a decir algo que es un principio sobre la palabra de Dios. El Espíritu Santo no te puede traer a la memoria algo que no has leído, algo que no conoces. ¿Por qué? Porque Él utiliza la misma palabra de Dios para hablarnos a nuestras vidas. Así que cuando hablamos de este valor, de este fundamento, de este principio de pronunciar, de repetir, de exclamar, tal vez dirías, bueno, pues no estoy loco, pastor. No es que estés loco. Lo que pasa es que es una técnica que Josué no solamente aplicaba en su vida, sino que de la misma manera cuando nos vamos a Deuteronomio capítulo 6, nos damos cuenta que el Shema, como se le conoce en el hebreo, fue también la manera en la que Dios deseaba que las siguientes generaciones tuvieran conocimiento de la palabra de Dios o de la ley de Jehová. Por eso se le dice, y se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y luego le dice, y cuando vayas por el camino, y cuando antes de dormir se las pronunciarás, porque era una manera en que se estaba pronunciando la palabra de Dios para que a corta edad, o para que inclusive a edad joven, los hijos tuvieran comunión con Dios y obviamente no fueran engañados. Te quiero recordar la línea de teléfono a tu disposición, 915-532-8518. En esta línea te puedes comunicar, nos puedes enviar de manera telefónica, hacernos saber tu necesidad, tu petición. Estaremos orando por ella y conforme a la voluntad de Dios, a la fe que Él nos ha dado, sabemos que Dios nos contestará. En este momento vamos a ir a una pausa musical y en un momento regresaremos para continuar con las otras dos indicaciones que Jehová le dio a Josué. De qué manera podía tener comunión con Dios por medio de su palabra. Vamos aún a pausa musical y en un momento regresamos. Nuevamente gracias por estar con nosotros en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la Iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos, y nos da mucha alegría poder estar una vez más en esta ocasión, continuando con este tema que lo hemos titulado Comunión con Dios a través de su palabra. Quisiera recordarte a la misma vez, otra vez más, la línea telefónica 915-532-8518. Si tú tienes alguna petición, tienes alguna necesidad, te puedes comunicar y sabemos conforme a la palabra de Dios que nuestro buen Dios contestará nuestra petición conforme a la multitud de sus misericordias. Cuando hablamos, continuando este tema, cómo tener comunión con Dios a través de su palabra, nuevamente nos vamos a la Escritura. ¿Cómo es que Dios le habla a la vida a Josué y le dice lo importante que es tener comunión con Él a través de su misma palabra? Mencionábamos en el segmento anterior que en primer lugar le dijo, para poder tener comunión, para poder conocer mi voluntad, para poder caminar rectamente, para poder ir a la bendición, tienes que recitar la palabra de Dios, pronunciar la palabra de Dios, recalcar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios. En esta segunda parte hablaremos de el segundo fragmento de este texto, que no solo le dice recitar, sino ahora le llama meditar. Cuando hablamos de la palabra meditar, en realidad una de sus traducciones significa estudiar o significa escudriñar. Llama mucho mi atención una de las definiciones de este significado de la palabra meditar, que es una de las expresiones del hebreo original que significa ahagag, que significa básicamente decir proferir en voz baja. ¿Sabes? Para poder tener comunión con Dios por medio de su palabra, Dios no solamente le hablaba al hombre, pronúnciala y recítala, memorízala y que tus oídos la escuchen, sino ahora también le dijo a Josué, también Josué, debes de meditar, debes de pronunciarla en voz baja. Una de las cosas que se observa en ocasiones cuando vemos ya sea algún documental o alguna película en la televisión que llama mucho mi atención es cuando se ven en los tiempos o en el país de Israel
o en los tiempos antiguos, en donde vemos a ciertas personas judías o a los rabinos que generalmente se encuentran sobre el muro de los lamentos y están hablando en voz baja. Si lo has visto, es una especie de oración o de balbuceo. Eso es lo que se le llama meditar. Lo que básicamente Jehová le decía a Josué cuando le hablaba y le decía, tienes que meditar la palabra de Dios. Lo que le estaba diciendo a Josué, tienes que tener, Josué, un tiempo apropiado, un tiempo propicio, un tiempo en el cual tú y yo vamos a comenzar a meditar y a conocer lo que yo tengo para tu vida. ¿Sabes? La palabra meditar, se dice que una de las maneras de poder ser efectivos o de poder llegar a su propósito es precisamente evitar las distracciones. Lo importante que tiene la palabra de Dios en nosotros para poder caminar en comunión con Dios a través de la Biblia y poder conocer la palabra de Dios y poder aprender la palabra de Dios tiene que ver con meditar. Cuando hablamos de meditar, vuelvo a repetir, estamos hablando de separar ese tiempo privado, de alejarnos de las distracciones, de no perder el enfoque de lo que estamos haciendo. Es como cuando, por ejemplo, escuchamos a la gente que dice, déjame estudiar. Y luego de repente se van al patio, se van al cuarto, se van a la biblioteca o se van a algún lugar en donde evitan toda distracción o atracción para poder concentrar su mente a lo que quieren aprender o necesitan aprender. La palabra de Dios, para poder tener comunión con Dios de manera sana, de manera efectiva, es importante que esta práctica deba de ser necesaria, individual, importante en la vida de cualquier creyente. A veces escucho a las personas decir en conversación, a mí me cuesta mucho trabajo entender la Biblia, me cuesta mucho trabajo comprenderla, me cuesta trabajo saber lo que significa. Bueno, ¿te has puesto a pensar que en ocasiones puede estar la posibilidad que tú no te logras concentrar porque tal vez estás rodeado de cosas que te distraen? Pero no solamente son las distracciones que podemos escuchar con nuestros oídos o ver con nuestros ojos, sino también existen otras distracciones, y son las distracciones que están aquí arriba. Es cuando nosotros estamos constantemente pensando en diferentes cosas, ya sea en lo que hicimos, en lo que vamos a hacer o en lo que tenemos que hacer. Cuando un cristiano busca tener comunión con Dios a través de su palabra, debe de saber que lo va a lograr cuando logra mantener el enfoque, cuando logra mantener la paciencia, cuando logra mantener el tiempo que le corresponde a Dios. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando de repente vamos a algún lugar, un ejemplo, a un restaurante de comida rápida, o que vamos a algún lugar en donde hay una cita en alguna clínica, me llama mucho la atención las personas cuando están sentadas, cuando están los dos o los tres o los cuatro, y de repente los vemos a todos con el celular en la mano. O cuando tenemos un evento familiar y nos sentamos en la mesa o nos vamos al patio y están todos ahí con el celular en la mano. Es algo común, no es que exagere, es que se ha convertido en algo común en estos tiempos. Y la pregunta es, ¿nos estamos conociendo? La pregunta es, ¿estamos conviviendo? La pregunta es, ¿estamos teniendo comunión? Definitivamente que la respuesta es no. Literalmente estamos presentes. Pero en cuestión de conocimiento, en cuestión de conocernos a nosotros mismos, la respuesta es un no. Y en la comunión con Dios sucede muy similar. Es bien importante que para poder conocer la voluntad de Dios, para poder comprender los planes de Dios, para poder tomar decisiones guiadas por el Espíritu Santo, es muy importante que los cristianos meditemos en la palabra de Dios. Entiendo que existen diferentes recursos que nos han sido dados en estos tiempos para poder comprender mejor la palabra de Dios. Como por ejemplo cuando el pastor predica, cuando predica un evangelista, un predicador local. Como por ejemplo cuando estás escuchando una conferencia.
cuando estás escuchando un video de una predicación, también son recursos. Pero tenemos que dejar en claro que el mejor recurso, el cual nosotros podemos encontrar una manera privada de lo que Dios nos está hablando, es a través de la palabra de Dios, de un contacto directo. No estoy diciendo con esto que no es correcto ir a la iglesia o escuchar predicaciones de ninguna manera. Yo estoy hablando del cuidado para poder crecer y para poder tener la palabra de Dios como nuestra norma de fe y conducta. La Biblia, cuando se medita sobre ella, estamos hablando no solamente estudiarla y escudriñarla, sino también estamos hablando de mencionarla en voz baja, de estar teniendo ese espacio de meditación con el Señor en donde nosotros comenzamos a escuchar a Dios. ¿Sabes? Hablar con Dios tiene que ver con leer su palabra. Generalmente cuando nosotros hablamos estamos emitiendo. Y lógicamente la otra persona nos está escuche. Pero cuando queremos que Dios nos hable, cuando queremos que Dios nos ilumine a través de su palabra, que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, ¿sabes qué va a utilizar como recurso principal? La palabra de Dios. Josué tenía que aprender que para tomar decisiones que lo llevaran a la bendición, para tomar decisiones que lo llevaran a la protección, para tomar decisiones que lo harían caminar por fe, Josué debía de aprender a meditar en la palabra de Dios. Y ese meditar tiene que ver para nosotros en la vida cristiana como la manera principal para nosotros poder escuchar la voz de nuestro Señor. Leer es muy bueno. Leer ayuda. Leer beneficia. Leer nos hace crecer. Leer nos hace comprender. Leer nos hace aprender. Y en la vida cristiana, meditar en la palabra de Dios es un recurso que gracias a Dios Él nos ha dado. Nos ha permitido tener a disposición para que nosotros podamos conocer los planes que tiene para nosotros. En estos tiempos existen muchos recursos como las diferentes Biblias en sus diferentes versiones. Existen muchos recursos como poder, inclusive hasta, ¿por qué no decirlo? Inclusive del mismo original, poder comprender mejor el lenguaje de la palabra de Dios. Y yo te invito a que aproveches estos recursos. Te invito a que aproveches estos recursos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos aprender a caminar con Dios por medio de su palabra. Date el tiempo de meditar. Aunque tú salgas cansado de tu trabajo, posiblemente traigas presiones, traigas tensiones. ¿Por qué no decirlo? Sientas alguna dolencia. ¿Qué mejor que en la vida cristiana aprender a caminar con Dios por medio de su palabra? ¿Qué mejor que en la vida cristiana aprender a caminar con Dios por medio de la bendición de su palabra? Es la parte en donde yo te invito a que te tomes el tiempo. Y la pregunta sería, ¿verdad? Que generalmente a veces nos dice, bueno, ¿y cuál es el buen tiempo para meditar en la palabra de Dios? Para leerla. Un buen tiempo para hacerlo. Comienza, ¿por qué no decirlo? 10, 15, 20 minutos al día. No tengo tanto tiempo, pastor. Si te das cuenta y te organizas, administras, te darás cuenta que sí es posible. Te darás cuenta que la palabra de Dios se convierte en una delicia para nuestras bocas. Se convierte en una medicina para nuestros huesos. De hecho, el libro de los Proverbios lo hace mención. Se convierte en una lámpara en nuestro camino. Pero todo esto sucede cuando tenemos comunión con Dios por medio de su palabra. De hecho, la Biblia enseña que inclusive la iglesia del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo se encontraba en los viajes misioneros y predicaba la palabra de Dios, dice que una de las iglesias, la iglesia de Berea, de manera humilde, escudriñaba, meditaba lo que el apóstol Pablo enseñaba. ¿Por qué razón? Porque tenían el deber y la responsabilidad de conocer más lo que Dios les enseñaba a través de un apóstol o de un maestro. Para nosotros, sinceramente, no debe de ser suficiente la predicación de nuestros pastores.
No debe de ser suficiente los cultos que regularmente asistimos a nuestras iglesias. El cristiano debe de aprender a tener una vida privada en Dios, en donde la Biblia se convierte en su recurso, en su espada, en su escudo, en su fortaleza, en su caminar con Dios para poder llegar a cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Josué tenía el deber, de igual manera como tú y yo tenemos el deber de meditar en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Vuelve a hacerlo, te hará bien. Te producirá un bien a tus pensamientos. Meditar la palabra de Dios nos ayuda a nuestra manera de pensar. Meditar la palabra de Dios nos ayuda a comprender mejor los planes de Dios. No permitas que otros pensamientos, los pensamientos de terceros, los pensamientos personales, que no siempre son malos, pero generalmente están limitados, los pensamientos de la sociedad, de la cultura, los pensamientos de lo que en ocasiones aprendemos en la calle o lo que aprendemos en la escuela o en el trabajo, no necesariamente representan hacer las cosas bien delante de Dios. Pero cuando nosotros como cristianos meditamos, pasamos ese tiempo a solas con Dios, nos damos cuenta que trae grandes beneficios. Nos damos cuenta que nos ayuda a poder comprender lo que Dios desea para nuestro diario vivir. Imagínate estar pasando por algún problema, por alguna necesidad, estar pasando por alguna aflicción, y tener el tiempo para ir a Dios, y seguramente ya haber orado, pero ahora comenzar a leer su palabra, a meditarla, a que se convierta en un refrigerio para nosotros, a que se convierta en un aliciente para nosotros, en un bálsamo para nosotros. Eso confortará nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, y nos llevará a comprender que la voluntad de Dios jamás será violada, que la voluntad de Dios no se retrasa, que la voluntad de Dios es perfecta, que la voluntad de Dios está sobre todas las cosas para protegernos como sus hijos, que la voluntad de Dios nos advierte a cómo cuidarnos o a cómo interpretar ciertos asuntos de la vida. Meditemos en la palabra de Dios. Comprendamos que la palabra de Dios va a transformarse en esa fuerza en la vida del cristiano. Qué importante fue para Josué seguramente no solamente salir a pelear, no solamente estar al frente de la línea de batalla, no solamente tomar decisiones y repartir tierras posteriormente, sino que este hombre comprendió lo importante que era meditar en la palabra de Dios. Por eso es que cuando lo vemos al final de su libro y les dice al pueblo, escojan ahora si servirán a Dios o a los ídolos, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa frase que tú ves ahí, servir a Jehová, no solo hace referencia de servir a Jehová, estar al servicio de Dios, sino hace también referencia, mi casa y yo decidimos adorar a Dios, mi casa y yo decidimos seguir conociendo a Dios. Por eso para Josué, cuando estaba al final de sus días, él dejó en público y de hecho la importancia de meditar en la palabra de Dios. También hay un tercer punto que tiene que ver cuando nosotros no solamente recitamos y meditamos, sino que también ejercitamos la palabra de Dios. Para poder llegar a este tercer punto, precisamente lo encontramos en ese fragmento de Josué 1:8, en donde le dice, y también ejercita lo que has aprendido, o ejercita la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que está en él escrito, dice, te llevará a la prosperidad y también te llevará al éxito. ¿Sabes? Estas dos palabras, a la prosperidad y al éxito, vamos a dejar en claro. La palabra prosperidad es una palabra muy general, no necesariamente se refiere a dinero. Cuando se refiere aquí a la palabra prosperidad, se refiere que él logrará crecer en las diferentes áreas de su vida, en donde conforme busca a Dios a través de la palabra de Dios,
Él podrá tomar mejores decisiones. Él podrá actuar mejor manera delante de Dios y delante de los hombres. Para poder entrar en este tercer y último punto, vamos a nuestro siguiente segmento musical. Te quiero recordar nuestra línea de teléfono, área 915-532-8518, en el cual tú puedes hablar y comentarnos tu petición y estaremos orando por ella. Así que después de esta pausa musical, regresamos. Recuerda, estamos en nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo. Volvemos en unos momentos. Gracias por estar con nosotros una vez más en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Estamos de regreso y te queremos recordar nuestra línea de teléfono, área 915-532-8518. Te puedes comunicar, compartirnos tu petición y estaremos orando juntamente contigo. Estamos prácticamente en la recta final de nuestro programa, pero antes de finalizar me gustaría terminar cómo tener comunión con Dios a través de la Biblia o de su palabra. En este tercer y último punto, en donde Jehová le habla a Josué y le recuerda a Josué qué importante que es que tú recites la palabra, que tú medites la palabra, pero también le dice en la parte final, y que tú a la misma vez pongas en práctica o ejercites todo lo que está escrito en la palabra. ¿Sabes? Una vez que el cristiano pronuncia la palabra y la comienza a memorizar, medita en la palabra, comienza a comprender lo que Dios nos quiere hablar para poder caminar en su voluntad, también el cristiano aprende básicamente a ejercitar o a poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué significa cuando le dice Jehová a Josué y pongas en práctica lo que está escrito? Bueno, significa que ahora, cada vez que Josué se encontrara en momentos claves en su vida, en donde tenía que tomar decisiones, qué hacer y qué no hacer, ahora Josué tenía que poner en práctica lo que había aprendido, pero a la misma vez lo que Dios le había hablado. Y dice la Escritura que nosotros, como los hijos de Dios, una de las maneras en la que nosotros podemos caminar con Dios es poniendo en práctica la palabra de Dios. En otras palabras, poner en práctica la palabra de Dios significa obedecer la palabra de Dios. Una de las definiciones que se encuentra en Josué 1:8 cuando dice, y pongas en práctica todo lo que está escrito, en una de sus traducciones o de sus implicaciones del original, hace referencia que completes o que termines todo lo que ella dice. En otras palabras, lo que Dios desea de nosotros es que nosotros, al momento de vivir una vida en comunión con Dios por medio de su palabra, Dios desea, Dios quiere que nosotros, en otras palabras, todo lo que está escrito en ella, nosotros lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Por ejemplo, cuando estamos hablando de tener fe, que nosotros comprendamos que la fe no es un asunto limitado, es un asunto que se tiene que llevar a cabo hasta donde Dios nos dice que lo hagamos, que es creer de tal manera que aun cuando nuestro razonamiento no lo comprenda, nuestra convicción a través de la palabra de Dios sí lo entiende. Como por ejemplo cuando nos encontramos en los momentos de tentación. Que no solamente digamos, yo sé que Dios me puede ayudar, no, sino que comprendamos la manera en la que Dios quiere que nosotros actuemos en medio de las tentaciones. Cuando ponemos en práctica la paciencia, que no solo sean palabras en donde nosotros digamos, la paciencia es una buena virtud en la vida cristiana, es parte del fruto del Espíritu, no, sino que nos demos cuenta que la paciencia es ese elemento que va desarrollando en nosotros no solo una buena comunión con Dios, sino esperar los tiempos de Dios. Cuando, por ejemplo, cuando la Biblia nos habla acerca del perdón, darnos cuenta que el perdón representa esa parte clave, que si nosotros hemos sido perdonados, nosotros también podemos perdonar. Y que al final del día, cuando nosotros perdonamos, quienes en realidad sienten y experimentan esa libertad, somos nosotros mismos. Cuando Jehová le hablaba a Josué, y pondrás en práctica todo lo que en ella está escrita, le hablaba obviamente de las leyes mosaicas. Le hablaba de todo lo que instituía el sistema sacrificial, todo lo que instituía que se practicara o que se leyera o que se enseñara a través de la ley de Dios. Todas las ocasiones en donde se tenía que recurrir
a cómo consultar a Dios a través del efod, del urim, del turim, del sacerdote, de cómo comunicarse con Dios a través de la adoración, a través de los sistemas sacrificiales. Todo eso Josué lo tenía que poner en práctica. Poner en práctica la palabra de Dios, en otras palabras, es salir al campo y darnos cuenta que lo necesario y lo importante que es que esta palabra comience a formar esos músculos espirituales, comience a formar esos buenos pasos, ese buen ritmo, ese estilo de vida que debemos de practicar. Por eso expresaba el apóstol Santiago, claramente él lo decía, porque una fe sin obras es muerta, dando a entender que no consiste solamente en la teoría, sino que se tiene que llevar a práctica lo que se está viviendo o lo que se está aprendiendo, perdón. En la vida cristiana es necesario que como cristianos pongamos en práctica. Te vas a dar cuenta que una vez que memorizamos la palabra de Dios, que una vez que Dios nos habla en ese silencio, nos habla en esa meditación, en ese tiempo privado, te vas a dar cuenta que las instrucciones de Dios no son imposibles. Te vas a dar cuenta que las instrucciones de Dios están a nuestro alcance. Nos vamos a dar cuenta que las instrucciones de Dios tienen como propósito que se cumpla la palabra de Dios en nosotros. Mira, Dios puso a nuestra disposición un libro, la Biblia, la palabra de Dios, para que nosotros la sigamos, para que nosotros aprendamos de ella, para que sea nuestra manera de vivir, para que sea nuestra manera de dirigirnos, pero principalmente para que sea nuestra manera de hacer la voluntad de Dios. Qué bendición es saber que tenemos un libro llamado Biblia, en el cual podemos tomarlo como punto de referencia, como pilar, como baluarte, y tomarlo y decir, esta será la manera en la que Dios quiere que yo me dirija en mi diario vivir. No desacreditemos, no desestimemos, no pasemos por alto lo importante que es conocer la palabra de Dios, lo importante que es memorizar la palabra de Dios, lo importante que es caminar en la palabra de Dios. Seamos esos creyentes buenos de buena comunión con Dios, que le vamos a demostrar a la sociedad, que puedan ver que la obra que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo, perdonando nuestros pecados por medio del arrepentimiento, es cuando el Hijo de Dios verdaderamente comienza a vivir una vida que las personas la consideran una vida no solamente diferente, sino una vida en paz, una vida agradecida, una vida en comunión sana con Dios. Por eso Josué tenía que cumplir, tenía que ejercitar, tenía que practicar la palabra de Dios, para que como líder el pueblo se diera cuenta que la comunión con Dios no se asemeja a la comunión de los paganos, no se asemeja a la comunión privada o a la comunión de lo que otras personas enseñaban sin el conocimiento bíblico. Tenía que ser una comunión con Dios que viniera netamente de la palabra de Dios. Y qué bendición poder nosotros tener este precioso libro que es la Biblia. Este libro que en estos tiempos, como en muchos tiempos anteriores, no solo se ha convertido en un libro que ha estado siendo atacado o que ha estado inclusive siendo distorsionado, sino que inclusive ha estado siendo prohibido en algunos países. Y si tú nos estás escuchando en estos países del lado de este continente, te quiero recordar que tenemos la bendición de poder leer, aprender, meditar, escuchar, pero también poner en práctica la palabra de Dios. ¿Sabes? Pon a consideración estos consejos. Pon a consideración esta manera de tener comunión con Dios. Pon a consideración este valor que Dios nos ha dado de poder utilizar su palabra y aprender a través de ella. Ella nos llevará a la bendición. Ella será nuestra lámpara en el camino. Cuando tú comienzas a practicar, a ejercitar, a meditar, a pronunciar, a ver la palabra de Dios como un alimento espiritual, como un alimento que va a nutrir tus pensamientos en Dios, como un alimento que va a fortalecer tu corazón en Dios,
es cuando la comunión con Dios es correcta. Es cuando la comunión con Dios se hace efectiva. Es cuando la comunión con Dios se hace progresiva. Es cuando la comunión con Dios comienza a dar frutos. Porque si algo se ve en la actualidad, es que la Biblia se ha convertido en algunas de las ocasiones, el libro, a pesar de que sigue siendo el de mayor circulación, estadísticamente hablando, de manera paradójica, o sea, en otras palabras, de manera contradictoria, entre los cristianos se ha convertido en el libro menos leído. Se ha convertido en el libro en donde probablemente se ha pasado a segundo plano, o en donde posiblemente se ha considerado un libro difícil de interpretar. A nadie se nos debería de complicar poder comprender lo que Dios nos quiere decir. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la intervención del Espíritu Santo que nos recuerda constantemente: yo los guiaré a toda verdad y a toda justicia. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? A través de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? A través de rendir nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra voluntad a comer palabra de Dios. Si lo has dejado de hacer, yo te invito a que lo retomes. En el internet existen muchos recursos para tomar, por así decirlo, un plan de estudio o un plan de lectura. Acércate a tu iglesia. Promueve la lectura de la Biblia. Acércate a tus líderes. Promueve la lectura de la Biblia. Si tú tienes la oportunidad, estás a cargo en un liderazgo, promueve la lectura de la Biblia. Si tú eres un creyente que tiene la bendición de tener el don de la enseñanza, instruye a otros, pero principalmente anímalos a leer la Biblia. Vivimos en una sociedad en donde tenemos aparentemente muchas verdades, muchas maneras de resolver los problemas, muchas maneras de hacer las cosas bien. Bien dijo el apóstol Pablo que ese razonamiento, o que ese entendimiento, que ese conocimiento, dijo que es carnal, es humano, es limitado y en ocasiones hasta corrupto. Pero que cuando nosotros nos vamos al conocimiento de la palabra de Dios, nosotros comprendemos que Dios nos lleva a través de la Escritura a tomar decisiones que tienen la seguridad que van aprobadas, autorizadas, dirigidas por medio de Dios. Mi nombre es Saúl Castañón, pastor de la iglesia Centro Cristiano Cielos Abiertos. Nosotros estamos ubicados en el 9787 calle Macombs, acá en el área de Northeast. O te invitamos a que sigas nuestras redes sociales, Cielos Abiertos El Paso, o puedes inclusive visitar nuestro website, cielosabiertos.net, y ahí conocerás más acerca de nuestro ministerio. Gracias por estar en sintonía en tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Y recuerda, si tienes alguna petición, comunícate y seguramente alguien estará tomando tu petición y estaremos orando por ella. De igual manera, enviamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos los que contribuyen voluntaria y también a aquellos que se acercan por medio de su trabajo a que estos programas sean posibles. Saludos a todos los que están en cámaras, en recepción, en el staff. Dios les bendiga y gracias por estar con nosotros sembrando la palabra de Dios. Mi nombre es Saúl Castañón. Dios te bendiga y que tengas buenas tardes.